Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha creído en el poder sagrado del fuego para destruir el mal. En Japón, todavía se celebran gran cantidad de festivales en honor del fuego. El llamado Festival de la Extracción del Agua del Templo Todaiji en Nara es uno de ellos. Se lleva una enorme antorcha a gran velocidad alrededor del balcón. Se dice que sus chispas protegen a la gente contra la enfermedad y la mala suerte. El Festival de la Extracción del Agua dura 2 semanas y da comienzo con esta interesante ceremonia. El festival en sí mismo es un evento budista, pero antes de iniciarlo, los monjes rezan a los dioses shintoístas. Este es el clímax de la larga celebración. La ceremonia consiste en extraer el agua sagrada para ofrecerla al Bodhisattva de la Misericordia de las 11 cabezas, figura mayor de este templo. De aquí, el nombre del festival. Se trata de una celebración budista en la que Buda y los dioses locales se encuentran en perfecta armonía. Este es un fenómeno que ha fascinado siempre al profesor Shuichi Kato. El público no puede asistir a la extracción del agua. Se dice que esta agua sagrada es un presente de la deidad Shinto del santuario de Onyu. Una vez más, un dios shintoísta juega un importante papel en un rito budista. Habla el profesor Kato. El salón Nigatsudo es típico de una serie de templos budistas levantados en los terrenos del templo Todaiji en Nara. Y no obstante, encontramos un santuario Shinto justo enfrente de él. Estoy seguro de que no hay nada parecido a esto en otras partes del mundo. Solamente en Japón esto es aceptable, en donde dos religiones, shintoísmo y budismo, se complementan una a la otra. No es raro ver un santuario Shinto en los terrenos de los templos budistas del Japón. Sería impensable tener, por ejemplo, una mezquita a las puertas de una iglesia cristiana. Así que se trata de un fenómeno muy japonés. Solamente en Japón puede verse algo como esto. De hecho, pocas cosas son tan típicas del Japón como esta coexistencia de dos religiones. Los antiguos japoneses creían en la presencia de los dioses en cada aspecto del mundo natural. Los dioses tenían un poder inmenso, así que eran muy temidos. Podían premiar a la gente con buenas cosas, pero también podían ocasionarle terribles calamidades. El santuario Kama no Miyazua en la península de Noto. Aquí, todavía la gente clava hoces en el tronco de este árbol con la esperanza de que el dios apacigüe los vientos. Rocas y árboles son tratados con respeto porque son la morada de dioses invisibles.
Los habitantes de la isla Irabu de Okinawa dan la bienvenida a los dioses durante el festival Yukui. Se cree que los dioses Shinto son los espíritus de los antepasados, así como los patronos de tribus y poblados. El patrono de este pueblo vive allende el mar, pero visita a su gente esporádicamente. Los isleños dan la bienvenida a su dios y reciben su bendición para la cosecha. Después, lo despiden nuevamente. El festival de Onbashira o del palo sagrado del santuario Suwa, en la prefectura de Nagano en el Japón central. Aquí, la gente cree que este enorme abeto es la casa de un dios. Así es que lo han talado y lo arrastran 2 kilómetros valle abajo, desde la montaña hasta el santuario. A pesar del peligro, los hombres se prestan con vehemencia para montar en el tronco del árbol en picada y de esta manera creen compartir el poder del dios. En tiempos ancestrales, los japoneses creían que 8 millones de dioses moraban en el mar, las montañas y los ríos, y hasta en cada hierba y en la más humilde de las ramas. Pero estos solo eran dioses locales. Sus poderes se limitaban a su propio territorio y a su propia tribu. No obstante, una enseñanza totalmente diferente y de gran trascendencia se abrió camino hasta el mundo de los 8 millones de dioses. La introducción del budismo. El budismo entró a Japón por primera vez a mediados del siglo VI, cuando algunas estatuas del Buda, de los sutras y otras imágenes fueron enviadas de la corte del rey Sunming de Corea. La sorpresa y la fascinación de los japoneses cuando vieron por primera vez una estatua de Buda queda bien descrita en la exclamación del emperador Kimei. ¡Qué resplandor de la faz del sagrado Buda! Nunca antes había visto algo parecido. La cuestión es, ¿debo adorarlo o no? ¿Debía el emperador permitir la entrada del budismo en el Japón? Él no podía decidir, así que dejó la decisión a los clanes gobernantes. Los poderosos clanes se dividieron en dos opiniones. A algunos les gustó la idea de introducir el budismo en Japón, pero a otros les preocupaba la ira que ello podía desencadenar en los 8 millones de dioses del shintoísmo. Es interesante que en un principio los clanes llamaban al Buda el dios del país vecino, pero terminaron dándole el mismo trato que a sus dioses nativos. Así es que de la misma manera que lo hacían con las deidades del Shinto, le pedían a Buda que curara sus enfermedades, trajera la lluvia o les diera la victoria en el combate. Sus expectativas estaban relacionadas con la existencia en esta vida. Templos espléndidos, estatuas deslumbrantes, recitaciones solemnes de los sutras y muchos otros rituales. Los japoneses de entonces debieron haber visto maravillados y sorprendidos a esta nueva religión.
Poco a poco, el budismo encontró su camino en el corazón y la mente de los japoneses. En 639, alrededor de 100 años después de la llegada del budismo a Japón, el emperador Yomei construyó el templo Kudara. Esta fue la primera vez que un emperador se hacía responsable de la construcción de un recinto budista. A partir de entonces, muchos templos comenzaron a aparecer por todo el país. Durante el período Asuka, de mediados del siglo VI a mediados del siglo VII, habían unos 50 templos en las regiones de Nara al sur de Osaka. Pero en los 50 años que siguieron, el número de templos aumentó vertiginosamente hasta sumar 500. Este bodhisattva a la luz de la luna data del final del siglo VII, cuando el budismo se expandió rápidamente por todo el Japón. En esa época, Japón estaba siendo centralizado bajo el poder de un emperador de acuerdo a los nuevos estatutos de la ley. El profesor Kato opina que la aceptación del budismo se relacionó con la propagación de la cultura china, que entró justamente cuando Japón estaba siendo unificado. Se habla de la aceptación del budismo, pero eso no es todo. Hay que pensar siempre teniendo en cuenta la importación a gran escala que se hizo de la cultura china en ese tiempo. La aceptación del budismo conlleva principalmente la aceptación de la cultura china, su organización social, la estructura de su gobierno, tecnología sofisticada, rituales místicos, piezas de arte, todo venía en el mismo paquete. Fue una cuestión de aceptar todo o nada. Veamos, por ejemplo, el caso de la escritura. Para los japoneses de aquellos tiempos, enfrentados por primera vez a los caracteres chinos, la diferencia que significaba entre adoptarlos o no debió haber sido algo semejante a la situación actual entre tener o no una computadora. El uso de una lengua hablada significaba que, en caso de querer saber algo del pasado, era imprescindible encontrar a alguien con una memoria extraordinaria, pero con la lengua escrita no había necesidad de confiar únicamente en la memoria de la gente. Con un sistema de escritura, los especialistas de cada campo podrían clasificar toda la información acerca del pasado y dejarla registrada por escrito. Así es que siempre habría algo concreto donde obtener esa información. Ya no habría necesidad de depender de la memoria de un solo individuo. Era a todas luces conveniente, mucho más confiable, y sería posible aumentar cada vez más y más información. Aquello fue un evento similar a nuestro tiempo, antes y después de la computadora. Así es que en el caso de la escritura china, tal vez había lugar a escoger. Pero de haber rechazado los caracteres, los japoneses hubieran quedado en un estado primitivo. Aceptando un sistema de escritura, al menos tendrían la oportunidad de alcanzar a las culturas más avanzadas del Asia continental. En el año 743 de nuestra era, el emperador Shomu dio comienzo a un gran proyecto sin precedentes que transformaría para siempre el budismo en el Japón. El gran Buda, Virshana, tiene una altura de 16 metros, fundido en bronce. No hay otro Buda de su especie en el mundo. Su elaboración fue un gran acontecimiento nacional al cumplirse el aniversario 200 de la introducción del budismo en Japón. El emperador declaró en un edicto que las doctrinas del budismo deberían ser enseñadas a lo largo y ancho del territorio, y que el budismo pasaría a ser el gran protector del Estado. Cada uno de los ciudadanos del país debería contribuir de alguna manera en la construcción del gran Buda. Solo así, la nación se unificaría en un solo espíritu. Este fue sin duda un evento que hizo época en su tiempo. El dios Usa Hachiman, en el sur del Japón, ofreció sus servicios para construir al gran Buda. Este fue su mensaje: yo y los otros dioses de la tierra y de los cielos acudiremos en vuestra ayuda. Haremos que el cobre fluya como el agua y garantizaremos una exitosa fundición del Buda.
En aquellos tiempos, la isla de Kyushu era una importante fuente de cobre. El santuario de Usa Hachiman, ubicado en esa isla, adquirió gran auge ya que el dios vigilaba atento la extracción y refinamiento del cobre que iba a ser usado para la estatua del gran Buda. De esta manera, los dioses Shinto dieron apoyo favorable a la construcción del Buda, símbolo máximo del budismo. Pero, ¿qué significó esto para ambas religiones? Desde el punto de vista budista, la ayuda de los dioses Shinto fue aceptada porque ello significaba que el shintoísmo aceptaba al budismo. Asimismo, la fusión beneficiaba a los dioses Shinto porque contribuyendo a la construcción del Buda, mostraban su poder, y era una buena oportunidad para asegurar que ambas religiones podían coexistir. El Estado también supo sacar provecho del evento. Ya que el budismo y el shintoísmo se aceptaban mutua y pacíficamente, la totalidad de la nación se unió para trabajar por un objetivo común. El Gran Buda fue terminado a los 9 años de que el emperador Shomu declaró su edicto. El dios Hachiman fue invitado a ser el protector del templo Todaiji. Ya anteriormente, Hachiman era uno de los dioses más poderosos con santuarios en cada rincón del país. De ahora en adelante, shintoísmo y budismo prosperarían lado a lado. El Festival de la Extracción del Agua en el Templo Todaiji. Se cree que este festival fue instituido el mismo año en que el Gran Buda fue terminado. La relación tan cercana entre shintoísmo y budismo ha dejado su huella inconfundible en este festival. Cada noche, durante el Festival de la Extracción del Agua, los nombres de cerca de 13,000 dioses Shinto son invocados, invitándolos a participar en el ritual. En este pueblo montañés de Alemania, aún se celebra un antiguo festival llamado Fastnacht. Data de antes del cristianismo, cuando todavía se veneraba a los dioses germánicos. Celebran este festival para despedir al invierno y recibir a la primavera. La procesión va por las calles con la gente enmascarada sonando ruidosas campanas. Las máscaras representan a los antiguos dioses y espíritus germanos. Originalmente, el Fastnacht se celebraba para dar la bienvenida a los dioses y pedirles por una abundante cosecha. Con el advenimiento del cristianismo que impuso la fe en un solo Dios verdadero, la Iglesia trató incontables veces de prohibir su celebración. Pero el Fastnacht ha sobrevivido, aunque los dioses germanos parecen haber disminuido en poder y el festival tiene actualmente otro sentido. Los arlequines son azotados con el látigo para que huyan. Esto parece simbolizar el triste destino de los dioses germanos.
La región Bamiyan en Afganistán era antiguamente un importante eslabón entre la India y Asia Central. Dos enormes estatuas del Buda se yerguen aquí. En el siglo VII, esta era la morada sagrada de miles de monjes budistas que vivían y oraban para este Buda. Pero fueron perseguidos cuando los musulmanes invadieron la región y prohibieron la adoración de estatuas. En muchas partes del mundo, la coexistencia pacífica de dos religiones diferentes parece ser algo muy difícil. Cuando el budismo llegó por primera vez a las costas del Japón, la religión Shinto carecía de un cuerpo doctrinario equivalente al del budismo. De hecho, los dioses nativos parecen haber aprendido bastante de las enseñanzas del Buda. Siguiendo el ejemplo del budismo, el shintoísmo comenzó a construir magníficos santuarios para honrar a sus dioses, quienes presidían desde el fondo del santuario. De esta manera, la gente podía acudir a adorar a sus dioses de siempre. Una imagen del dios Hachiman vestido de monje, junto a la emperatriz Jingu y la princesa Nakatsu. Una vez más, siguiendo el ejemplo del budismo, los dioses Shinto se materializan en estatuas humanas. En el año 890 de nuestra era, el santuario de Hachiman fue erigido en los terrenos del templo Yakushiji en Nara para que Hachiman pudiera vigilar el templo budista. La estatua del dios vestido de monje data de esa época. Originalmente, los dioses Shinto moraban únicamente en las rocas y en los árboles y nunca se mostraban a los hombres. Pero pronto, fueron considerados como Budas y tomaron una forma visible. El hecho de que el dios Hachiman se transformara en un monje muestra el poder persuasivo del budismo para aceptar positivamente el shintoísmo. Pero no todos los dioses tomaron la imagen de pacíficos monjes. Esta deidad del santuario Matsuo Taisha de Kioto, por ejemplo, es una vívida representación de la agresividad de algunos de los dioses Shinto. A golpes de cincel, el artista logró plasmar el carácter duro de este personaje. La estatua fue esculpida en una sola pieza de ciprés japonés. Tal vez sea el tributo del escultor al dios que moraba en el árbol. Muchas estatuas shintoístas están hechas de madera.
La técnica y el estilo de la escultura budista fueron adoptados para hacer las estatuas shintoístas. Pero los dioses Shinto mantuvieron ciertas características propias como la expresión facial, los atuendos, las armas y los objetos decorativos. Esta es la región de Sanchi en la India central. Sobre la casa en lo alto de la colina están las reliquias de Sakyamuni, el nombre en sánscrito del Buda. Las figuras esculpidas a la entrada de la stupa narran historias del Buda con gran detalle. Pero de hecho, la figura de Buda no aparece por ningún lado, y su presencia está simbolizada por un halo y por el árbol sagrado Tilo. Durante el primer siglo antes de Cristo, los creyentes temían demasiado a Sakyamuni como para representarlo con forma humana. Pero aún sin una imagen materializada del Buda, el budismo se extendió hasta los confines del mundo conocido, entrando en contacto con muchas razas y culturas. Fue durante estos encuentros con otros pueblos que la imagen del Buda nació. Una de las primeras regiones que dio acogida al budismo fue Gandhara, en Pakistán. En el siglo I de nuestra era, esta región estaba habitada por tribus que habían recibido influencia de la cultura grecorromana. En consecuencia, las primeras estatuas del Buda salieron de esta región, modeladas al estilo grecorromano. Esta es una de las más antiguas representaciones del Buda del monasterio Jetavana. A excepción del halo, el Buda no parece diferente de las otras personas. De la misma manera que los dioses griegos y romanos, el Buda tomó forma humana a partir de entonces. Esta es una estatua del Buda como asceta esculpida en roca. Él buscaba la iluminación espiritual a través del ayuno. Y esta representación de él, delgado y demacrado, es verdaderamente impresionante. De todas las estatuas que representan al Buda en forma humana, esta es probablemente una de las mejores. La imagen materializada del Buda comenzó a viajar hacia el este desde Gandhara, a lo largo de la ruta de la seda, a través de China y la península de Corea, hasta que llegó finalmente al Japón. En el camino, fueron quedando innumerables estatuas del Buda, algunas veces sonriendo, otras con una expresión austera. Estas estatuas tomaron en cada lugar las características locales del país y de la gente.
Japón entró en la era Heian en el siglo IX, justo cuando el budismo llegaba de China. Se trataba de un budismo esotérico, y desde entonces sus seguidores comenzaron a construir templos escondidos en las montañas, lejos de la realidad mundana. Ningún sitio podía ser mejor, puesto que las montañas eran, después de todo, la morada de los dioses. El Buda de la salud del templo Jingoji en Kioto. Casi se puede sentir la firmeza de su carne bajo la piel y esos ojos penetrantes. El budismo esotérico dio una nueva dimensión a la imagen del Buda. Esta estatua del Buda fue hecha a partir de una sola pieza de madera, típica técnica japonesa, y fue dejada sin pintar. Fue en esta época que el número de estatuas de Buda esculpidas en madera aumentó dramáticamente. Esto pudo deberse a que los budistas estaban haciendo un gran esfuerzo por obtener la gracia de los dioses que moraban en los troncos de los árboles empleados. El Amitabha, en el Salón Fénix del templo Byodo-in-de-Uji, cerca de Kioto. Este es el trabajo del célebre escultor del siglo XI, Yocho. La estatua presenta líneas suaves y ondulantes, y los ojos irradian compasión. Alrededor de esta época, las estatuas japonesas del Buda se desprendieron de la influencia china y adoptaron esa imagen de armonía y de paz que se convirtió en característica típica del Japón. Esta estatua de Amitabha es un ejemplo de la versión japonesa del Buda en su máxima expresión. Al mismo tiempo, otro fenómeno interesante se estaba gestando. A mediados del período Heian, alrededor del siglo XI, se dio un intento por unir aún más al shintoísmo y al budismo. Una nueva doctrina, la de las reencarnaciones shinto de las deidades budistas, se popularizó. Esta doctrina daba por sentado que los dioses nativos del Japón habían sido budas que habían reaparecido como dioses. Con esta doctrina nacieron nuevas formas de dioses y budas que hasta ese momento no existían. El Bodhisattva de la Misericordia de 11 cabezas es la imagen principal del templo Hasedera. Con sus 10 metros de altura, es la estatua en madera del Buda más grande que existe. Se piensa que fue hecha a partir de un solo tronco de ciprés. A la izquierda de la figura principal está Nanda Naga, uno de los 8 reyes dragón. Convertido al budismo, este rey fue asignado para proteger al Bodhisattva. Aunque según la doctrina de la reencarnación, Nanda Naga era, además de un rey dragón, una deidad shinto llamada el dios Kasuga Daimyojin. A la derecha del Bodhisattva se yergue el Dainichi, el Buda de más alto rango dentro del budismo esotérico, que según la doctrina de la reencarnación, se convirtió en Amaterasu Omikami, es decir, la diosa del sol, la fundadora del Japón según la mitología. ¿Cómo fue que los japoneses llegaron a un acuerdo con esta complicada relación de coexistencia del budismo y shintoísmo? Escuchemos al profesor Kato. La forma en que llegaron a un acuerdo, el shintoísmo y el budismo, fue dividiendo la participación de cada uno. Por ejemplo, una vez que se delegaron responsabilidades, los dioses shintoístas tendrían relación directa con las recompensas concretas de esta vida.
El budismo, por su parte, se encargaría de asuntos más universales, como la vida y la muerte, y trataría básicamente este tipo de asuntos. En el caso del budismo mahayana, el Buda se transformaba en varias formas. Siguiendo la teoría de la reencarnación, se decía que los dioses eran la reencarnación de Budas. De esta manera, el shintoísmo fue incorporado completamente al sistema budista. Se comprenden como la representación de uno mismo. En otras palabras, los dioses y los budas llegaban a un amistoso acuerdo. Eso es lo que yo opino. $1500 años han transcurrido desde que el budismo llegara al Japón. El espíritu de convivencia pacífica entre los budas y los dioses Shinto permanece vivo todavía en muchos aspectos de la vida diaria de los japoneses. Esta es una planta de acero que emplea lo último en tecnología. Aún aquí, podemos observar la fusión de culturas opuestas. Por ejemplo, no es de sorprender que haya un pequeño santuario en el cuarto de computadoras. A su manera, puede decirse que tanto los dioses Shinto como el budismo y la alta tecnología combinan sus esfuerzos por el progreso de la industria. Esta actitud tiene algo en común con la manera de pensar de los japoneses de la antigüedad, que aceptaron la convivencia del shintoísmo y del budismo orientados hacia el mismo fin. Antes y después de cualquier ceremonia budista, los monjes del templo Hyakushiji de Nara rinden homenaje a los dioses del santuario Hachimangu dentro de los terrenos de su propio templo. Esta tradición ha permanecido intacta desde el siglo IX, cuando el santuario Hachimangu fue erigido aquí, dentro del templo. Mucho tiempo atrás, cuando el shintoísmo y el budismo se encontraron por primera vez, no hubo enfrentamiento violento. En cambio, se eligió el camino de la coexistencia pacífica. Aunque han habido crisis a lo largo del camino, ambas religiones han logrado preservar su armonía hasta la actualidad. Desde que el budismo llegó al Japón, los japoneses de todas las épocas han elevado sus plegarias tanto a los dioses Shinto como a los budas. Cuando la gente está en problemas, reza tanto a los dioses como a los budas. Pero cuando las cosas están tan mal que no parece haber esperanza, dudan de la existencia de todos. Me parece que no se trata de decidir a quién rezarle, si a los dioses o a los budas. Todos tienen demasiado que ver en la vida diaria de los japoneses en lo que a petición de favores respecta. Pero como sea, el hecho de elegir a un dios determinado para venerarlo no significa que la gente esté dispuesta a sacrificar su vida por este dios. Lo mismo sucede respecto al Buda. Si las cosas no van muy bien, los japoneses bien pueden renegar del budismo y acudir únicamente a los santuarios shintoístas. La gente no será censurada por una u otra religión. Se apegan a una de las dos mientras les sea útil
y pueden cambiar de lado si ven que no obtienen nada bueno de ella. Supongo que, hablando con optimismo, se puede decir que los japoneses tienen al respecto una actitud pragmática y flexible. Pero también es criticable porque se trata de una actitud oportunista que carece de principios y hace que la gente sea voluble y advenediza según la situación y el momento. No obstante eso, los japoneses tienen una gran tendencia a adoptar esa actitud. La última etapa del festival de la extracción del agua en el templo Todaiji es el Datan, o juicio del fuego. Este es un acto místico que incorpora aspectos de ritos similares de la India y Persia. El budismo que llegó de China y Corea hace más de 1500 años introdujo una nueva forma en el Japón. Desde entonces, shintoísmo y budismo se han influenciado mutuamente y esta dualidad permanece viva en la mente y en los modelos culturales de los japoneses.